Capítulo 3. Contra la corriente. Quien encamina sus pasos por el sendero del fracaso, ¿cómo ha de llegar a los términos del éxito? Nadie imagine realizar su anhelo si boga contra la corriente de la esperanza. La mayoría de las gentes no miran la vida al derecho e invalidan con ello gran parte de sus esfuerzos porque se desaniman y repelen precisamente lo que van buscando, por sostener una actitud mental contraria a su propósito. No trabajan con aquella seguridad en el triunfo, con aquella determinación y confianza que esclavizan el éxito y son incompatibles con el fracaso. Anhelar riquezas y temer de continuo la pobreza con la incesante duda de nuestra actitud para el logro es lo mismo que ir a Oriente por el sur. Quien ansíe el éxito ha de pensar en él progresiva, creativa, constructiva, inventiva y sobre todo optimistamente. Cada cual va en la dirección a que da frente. Pobre será quien mire hacia la pobreza, pero si resuelve a dar vuelta entera, de modo que, apartando mente y vista de la pobreza, las enfoque en la esperanza de prosperidad, empezará a caminar entonces por las vías que le conduzcan a la abundancia. Muchas gentes frustran su propósito porque mientras por una parte anhelan prosperar, por otra piensan en su corazón que jamás podrán realizar su anhelo. Lo que nos retiene en condiciones de pobreza es la duda y el temor de no sobreponernos a ellas. La falta de fe en la sabia providencia de Dios. Mientras nos esforcemos en mejorar de posición, nunca hemos de demostrar ante las gentes nuestras imperfecciones y flaquezas de orden económico, sino disimularlas continuo bastante para que, sin caer en la tentación vanidosa, todo el mundo nos suponga en más de lo que tenemos y nadie vea en nosotros aquel aspecto de pobreza que parece como si ahuyentara al dinero. Dice un adagio que cada vez que la oveja bala pierde un bocado de heno. Así, cada vez que uno se queja de su suerte y piensa que ha de serle imposible prosperar como otros prosperaron, agrava las dificultades que encuentra para deshacerse de los enemigos de su felicidad. Los pensamientos son imanes que atraen todo lo de su misma índole, y no hay manera de atraer lo contrario de aquello en que pensamos. Si de continuo tememos el fracaso de nuestra empresa, seguramente fracasaremos en ella, por muy vigorosos que sean nuestros esfuerzos para salir adelante, porque los inutilizarán nuestros continuos malos pensamientos de temor y recelo. Precisamente el temor de fracasar y el perderlo todo impide a muchos encaminarse al logro de sus nobles aspiraciones, por falta del creador y eficaz esfuerzo que toda empresa requiere para asegurar el éxito. El ánimo esperanzado y la mente optimista han de prevalecer contra sus opuestos en el porvenir del mundo. Si consideramos cuán alentador es el hábito de mirar todas las cosas bajo su aspecto luminoso, de fe y esperanza henchido, que nos mueve a confiar en el éxito, con la seguridad de que en último término ha de triunfar la justicia, que la verdad vencerá al error, que la salud y la armonía son condiciones normales y permanentes y la enfermedad y la discordia anormales y transitorias. El optimismo es un elemento vigorosamente constructivo, cuya influencia en el individuo equivale a la del sol en la vegetación. Es el optimismo el fulgor de la mente que vivifica, hermosea y acrecienta todo cuanto cae bajo su campo de acción. Nuestras facultades mentales medran lozanas y fértiles al influjo del optimismo, como las plantas al beso del sol.
El pesimismo es un elemento negativo y disolvente que debilita la vitalidad y sofoca el crecimiento de nuestros anhelos. Mala suerte les aguarda a quienes siempre miran las cosas por el reverso, bajo su aspecto tenebroso, que siempre están pronosticando desgracias y fracasos y tan solo ven el lado siniestro de la vida. Estos enfocan en su interior cuanto ven con malos ojos. Nada es capaz de atraer lo de semejante a sí mismo. Cada cosa irradia sus propias cualidades y atrae a sus afines. Si queréis atraer la paz, desechad todo pensamiento de turbación. Si queréis atraer la riqueza, empezad por repeler todo pensamiento de pobreza. Olvidad cuanto hasta ahora os infundió temor y expulsadlo de vuestra mente, porque es el mayor enemigo de vuestro adelanto. En cambio, acoged y alimentad pensamientos de índole opuesta a los que entorpecieron vuestros pasos y os sorprenderéis al ver cómo vienen a vosotros las cosas por las que durante tanto tiempo suspirasteis. La actitud espiritual en que os coloquéis respecto de vuestra labor es la base de su cumplimiento. Si miráis el trabajo con forzosa fatiga de azotado esclavo, si veis en él una tarea ingrata y penosa y trabajáis sin esperanza de mejora que en el porvenir os permita más desahogada la vida, creyendo que estáis condenados a perpetua pobreza, no esperéis nada más allá de lo que pensáis. Por el contrario, si aunque os halléis en precarias condiciones, confiáis en mejores tiempos y creéis que llegará el día de redimiros del trabajo servil y de emplearos en más cómodas, agradables y fructíferas tareas, con tal de que vuestras ambiciones sean legítimas y derecho el camino elegido para alcanzar vuestro fin, realizaréis en la vida algo que valga la pena. Si perseveramos en la fe de que algún día veremos realizados los anhelos cuyo logro nos parece ahora imposible y mantenemos con firmeza la mente en disposición favorable a que se nos han de abrir los caminos del éxito, estableceremos un estado psicológico mental que atraerá magnéticamente el anhelado objeto. Nadie fracasará en la vida si posee la necesaria aptitud para la empresa que acomete y no aparta jamás la vista del fin al que aspira y se dirige consciente a su logro. La aspiración se convierte en inspiración y la inspiración en realización. Por lo tanto, hemos de mantener la mente en actitud realzadora y constructiva, sin que ni por un instante cedamos a la duda o recelo de no cumplir la emprendida obra. Continuamente hemos de confiar en que vendrá a nosotros cuanto necesitemos, si tenemos derecho a recibirlo, porque así lo creemos. Es más poderoso de lo que parece el magnético efecto resultante de pensar siempre en que Dios nos creó para ser útiles en el mundo y gozar de la salud y dicha dimanantes del cumplimiento de la ley divina, por lo que nada es capaz de impedirnos el logro de los bienes que por herencia nos corresponden. Hubo quien, después de media vida empleada en la lucha y el sacrificio por labrarse una posición, perdió toda su fortuna a consecuencia de un desastre económico, quedando tan solo con su fuerza de voluntad y numerosa prole a quien atender, y sin embargo, ni por un momento dudó de que volvería a levantar cabeza. El hombre no ha de ser juguete de las circunstancias, ni esclavo del ambiente, sino, por el contrario, dominarlas y establecerlo en favorables condiciones. Las facultades mentales son como criados que nos dan exactamente lo que les pedimos. Si los tratamos con amabilidad, nos sirven presurosos. Si los tratamos con dureza, se muestran reacios. Los caracteres negativos suelen ser fatalistas y temen siempre que les sucedan cosas que en su mano está evitar. Las mentes positivas y optimistas han realizado cuanto sirvió para el progreso del mundo, como si la voluntad vigorosa y enérgica
estableciera las condiciones provocadoras de los acontecimientos, pues, convencida de que nada se mueve de por sí, pone en actuación las fuerzas determinantes de los hechos. Muchos caracteres positivos se invierten en negativos, porque les roba la confianza en sí mismos la perniciosa influencia de los censores, que los suponen desconocedores del negocio o con falta de aptitud para sostenerlo. Nocivamente, sugestionados por la opinión ajena, flaquean en su labor, recelosos de no cumplirla, cual corresponde, y en vez de aspirar al puesto de jefes y directores, se relegan al pasivo papel de subalternos y dirigidos. Así es que, cuando nos resolvamos a la obra, hemos de creer firmísimamente en su acabamiento y esperar el éxito con toda confianza, a fin de que las fuerzas mentales se pongan debidamente en acción y se apliquen al punto en donde enfoquemos nuestra esperanza. Pues la imagen mental es como el dechado de la obra que hemos de realizar y el modelo al que han de obedecer las fuerzas creadoras. Hay en nuestro interior un gran poder que no acertamos a explicar, pero que todos somos capaces de sentir cuando llevamos adelante nuestras resoluciones. Así, por ejemplo, quien piense que nada vale y nada puede, que es de condición inferior a la de los demás, acabará por arraigar en su mente este pensamiento y determinará la índole de su conducta. Pero quien, por el contrario, afirme vigorosamente su derecho a obtener los bienes derivados de una elevada norma de conducta y nada quiera con la liviandad, la flaqueza y la discordia, logrará colocar su mente en la positiva y creadora actitud que colme sus legítimas aspiraciones. El pensamiento recto y placentero es germen de salud, prosperidad y factor del éxito. El pensamiento siniestro y angustioso engendra enfermedad, pobreza e infortunio, y es factor de fracaso. Cuando tenemos la mente en posición negativa, decimos que sí a lo que diríamos no, de tenerla en posición positiva, y entonces, por flaqueza de juicio, cometemos torpeza tras torpeza sin capacidad para acometer empresas de monta. Para mejorar de posición y vencer el infortunio provocado por nuestros desaciertos, es necesario ponernos de antemano en actitud mental de confianza, desechando temores, recelos, ansiedades, porque cobardes seremos mientras tengamos mente negativa. Si sostenemos pensamientos creadores y positivos, ningún influjo tendrá en nosotros los de contraria índole. La mente normal actúa en obediencia a la ley y disciplina sus diversas facultades como un caudillo a sus soldados. Nuestra eficacia para el bien tiene por medida el vigor y persistencia de nuestros buenos pensamientos. Algunas gentes son de tan débil y vacilante fuerza mental que no pueden sostener el pensamiento en dirección determinada con bastante vigor para llevar a cabo cosas de provecho. El observador sagaz advierte si una persona con quien trata por vez primera es de robusto o flaco entendimiento, porque cuanto diga revelará la índole positiva o negativa de su mente, aunque se esfuerce en engañarnos. Hay algunos hombres de tan positiva y constructora mentalidad que les infunde aspecto dominante, a cuyo imperio obedecen instintivamente las gentes populares. El mundo abre calle a los caracteres enérgicos que avasallan a las multitudes y con su sola presencia llevan el convencimiento al ánimo del pueblo, que los obedece por instinto. Hay personas cuya superioridad reconocemos desde luego al verlas por primera vez, porque denotan cualidades vigorosas, dotes de mando y actitudes evocadoras del éxito. Otras gentes, por el contrario, nos causan la mala y desagradable impresión de los fracasados, que no iluminan su sendero. Para influir en las gentes deben predominar las cualidades positivas.
El arte de las artes consiste en hacer de nuestra vida una perpetua victoria, lo que no sería difícil si se nos educara debidamente, pues la equivocada educación del día deja la mente, por lo general, en condición negativa y estéril, de modo que en vez de señora es vasalla del ambiente. Los titulares académicos que entran en la vida social sin saber lo que es una actitud mental positiva o negativa, se exponen a fracasar rápidamente. Sus dudas, temores y desconfianzas, sus tímidos y negativos pensamientos, sus desmayadas emociones despolarizarán su mente sin que ellos mismos se den cuenta de la inversión. Muchísimo más valioso será para el joven saber mantenerse en el grado máximo de potencia mental, evitando todo lo que pueda debilitarla o invertirla, más que aprender cuantas lenguas muertas o sistemas filosóficos enseñan las escuelas. A menudo vemos titulares académicos que fracasan en la vida por tener la mente negativa e incapaz de originar pensamientos. Unos cuantos meses de disciplina mental con ejercicios a propósito para vigorizar las facultades débiles y completar las deficientes resultarían para el educando incomparablemente más provechosos que todo un curso académico sin gimnasia mental. La mente positiva construye, la negativa destruye. Pero la mente negativa puede revertirse en positiva con solo mudar la actitud de la voluntad respecto de los objetos a que se convierta. Si la inversión resulta difícil y penosa al principio, es preferible situarse mentalmente en el punto intermedio de la pasividad e indiferencia, a continuar como antes en actitud negativa. El telar de la mente teje el dibujo que le trazamos, es decir, reproduce en forma mental los sentimientos de discordia o armonía, error o verdad, valor o cobardía. Poderosa ayuda recibirá quien a cada instante se afirme en la idea de que es quien desea y debe ser, no con la esperanza de serlo, sino con la convicción de que ya lo es. Quien así proceda se sorprenderá de ver cuán prontamente queda trazada en el carácter la modalidad que anheló realizar en la vida. Magnífico medio de formar el carácter es la persistencia en mantener en la mente el deseado, el objetivo, la idea cuya muestra deseemos tejer en el lienzo de la vida. La idea del hombre sano, entero, virtuoso, perfecto, del hombre ideal, sin mancha ni defecto. Para ello es necesario que de continuo prevalezca en nuestra mente la imagen de la virtud contra la del vicio, porque así como la planta expresa de los nocivos elementos que la secan y matan en cuanto deja de recibir la vigorizadora influencia de los jugos del suelo, el calor del sol, el refrigerio de la lluvia y el oreo del aire, así también se apoderan del hombre los elementos destructivos en cuanto pierde la confianza propia y se abandona a la desesperación y el pesimismo. La recta actitud mental es un poderoso escudo de protección contra las malas influencias y perniciosas sugestiones. Por ejemplo, si con buenos pensamientos nos abroquelamos contra el mal que nos rodea en un vicioso ambiente, resistiremos victoriosamente sus acometidas y tentaciones. Pero si por el contrario colocamos la mente en actitud favorable a la recepción de malos pensamientos, nos asaltarán con avasalladora influencia. Todo consiste en llenar y saturar la mente del ideal hasta que llegue a concretarse en hábito de conducta y en dirigir hacia el objeto anhelado la vívida corriente de nuestras fuerzas interiores, pues de este modo estableceremos un flujo que arrastrará cuanto legítimamente deseemos. En cambio, hemos de cegar las corrientes de discordia, odio, celos, envidia y malignidad que carcomen nuestras energías y embarazan nuestros pasos. Todo cuanto engendra discordia inutiliza nuestros esfuerzos. Hemos de mantener la armonía y la paz de la mente para que nuestros pensamientos sean eficaces en el logro del éxito y en la evitación del fracaso. Mucho conviene aprender a limpiar la mente de la roña del temor,
de la ansiedad y demás morbosidades que entorpecen la ágil y vigorosa emisión de altos y elevados pensamientos. La reputación y estima en que nos tengan las gentes es un poderoso elemento favorable o contrario al éxito, según su índole. Si los demás no tienen confianza en nosotros y nos creen débiles y tímidos porque nuestra actitud mental es tímida y débil, en vano pretenderemos cargos de importancia y responsabilidad. El toque está en que los demás nos vean animosos, diligentes, aptos y seguros en nuestra labor, para inspirarles confianza con el aire de noble suficiencia que siempre acompaña al acostumbrado a vencer. Porque de este modo advertirán los demás que tenemos confianza en nosotros mismos y nos disputarán por capaces de triunfar en adelante como triunfamos hasta entonces. Mucha diferencia hay entre el hombre que, fiado en sí mismo, cruza el mundo con la aureola del vencedor y el que se presenta encogido, temeroso y como si lo hubiesen derrotado en la porfiada carrera de la vida. Las gentes gustan del hombre que lleva escrita en el rostro la seguridad del triunfo y cuya costumbre de vencer se afianza de posteriores éxitos. La manifestación de la fuerza da fama de poderío. Y quien no alcance a sugerir con su actitud esta convicción, tampoco logrará que se le considere como una fuerza positiva en el mundo. Algunos se extrañan de que tampoco representen, figuren y valgan en la vida social. Pero la causa está en que no piensan ni obran como vencedores, sino que desde luego se echa de ver en ellos debilidad y flaqueza. Nadie podrá ser magnético hasta que aprenda el secreto de irradiar fuerza. Magnéticos son los caracteres positivos, repulsivos son los negativos. Vencedor será quien acierte a vencer antes mentalmente. Muchos hay que parece como si no esperaran prosperidad ninguna y contrajeran todas sus aspiraciones a un modesto y cómodo medio de vivir, porque temen empeñarse en duras labores con la idea de que la vida es un continuo tormento, cuando debiera ser perpetuo y deleitoso triunfo. La vida rectamente empleada es un incesante mejoramiento moral e intelectual que nos satisface mucho más gozosamente que cualquier otro bien, pues nada puede sustituir con ventaja a la convicción de lograr perpetua ganancia. A los niños se les debiera insinuar la idea de que han nacido para progresar y vencer, que están organizados para el éxito y no para el fracaso, porque nadie nace predestinado fatalmente al infortunio. Si se acostumbrara a los niños a mantenerse en disposición victoriosa, a respetarse y confiar resueltamente en sus posibilidades, no menudearían tanto los fracasados. Tiempo ha de llegar en que los niños aprendan a irradiar fuerza y conducirse con energía, cuando se reconozca plenamente que la formación del carácter es el fin y término de la verdadera educación. Es preciso armonizar la vida mental para conseguir el ajuste de la vida física. Si antes no mantenemos cordiales relaciones con el prójimo y nos portamos en justicia con nuestros hermanos, no esperemos lograr la cordialidad, la justicia y la dicha en el mundo interior de nuestra conciencia. Si adoptamos la optimista actitud del vencedor, eliminaremos desde luego todo pensamiento de envidia, odio y venganza que se haya enconado en nosotros y estableceremos la paz de mente y serenidad de ánimo que caracterizan a los hombres y mujeres verdaderamente grandes. Toda la filosofía del éxito y de la dicha se resume en la perseverante y persistente persecución de lo que nos proponemos realizar. El joven que entra en la vida con ánimo vacilante suele decirse: yo quisiera salir airoso, pero creo que no estoy bien preparado para ejercer la carrera que emprendí. Hay en mi profesión tantos que apenas se ganan la vida y tantos otros sin empleo que me parece haber equivocado el camino. Por el contrario, el joven de ánimo resuelto no ha de reparar en la mala suerte o escasa actitud de sus compañeros de profesión, sino que debe aplicarse al trabajo con todas sus fuerzas, seguro de encontrar salida honrosa
y lucrativo empleo. Conviene tener en cuenta que los demás nos aprecian por lo que somos y no por lo que decimos. Hemos de irradiar obras y no palabras, porque si fácil es decir cuanto nos parezca, las gentes nos juzgarán por la incoercible impresión que nuestra aura les cause con la irrecusable realidad de su indisimulable índole. Por muy lisonjeras y melifluas que sean nuestras palabras, no lograremos engañar a los demás con el artificioso disfraz de la opinión en que los tengamos y de los sentimientos que les reservemos, pues si en nuestro corazón alienta el rencor, la envidia o los celos, lo conocerá nuestro antagonista, aunque pretendamos engañarle con palabras halagüeñas. No podremos transmutar nuestra aura si antes no transmutamos nuestra actitud mental. No se concibe que un hombre anhele allegar fortuna y no obstante se coloque en disposición mental enteramente opuesta, como si dijese para sus adentros: «Aléjate, prosperidad, no vengas a mí, me gustaría prosperar, pero veo que nací para la pobreza. He de resignarme a vivir mezquinamente, y aunque mi deseo es poseer cuantos bienes gozan los afortunados, no espero obtenerlos. ¿Cómo es posible que la abundancia derrame su cuerno en manos de quien así piensa? La mente que duda y teme repele la prosperidad. Por supuesto, estas gentes no rechazan las ocasiones de prosperidad y abundancia, sino que las esquivan sin darse cuenta, por el mero hecho de mantenerse en negativa actitud mental, llena de dudas, recelos, temores y desconfianzas. Otros hay que unas veces orientan y otras desorientan su mente, por lo que en parte son positivos y creadores y en parte negativos y destructores. Deshacen con los pies lo hecho con la cabeza y viven ni triunfantes ni vencidos, ni ricos ni pobres, como péndulo oscilante entre el nada y el poco. Cuando se animan y entusiasman, alientan de esperanza, hacen algo porque tienen la mente en estado creador y positivo. Pero cuando desmayan y se descorazonan, les asaltan dudas y temores, de modo que sus mentes revierten al estado destructivo y negativo para caer de nuevo en la necesidad. Tiempo llegará en que todos seamos capaces de mantener nuestras mentes en actitud positiva y creadora. Entonces lograremos abundancia y plenitud de bienes.